Ay, otra vez al instituto. Mira que chulas son las plantitas. Sí. Me Mira, encanta. esa es como tu leche. Sí, el mío es más grande. Ay, al tuyo no le salen los chocos de para arriba. No. Este es sencillo. Ay, mira, este labio. Ay, sí. Ay. A ver de qué es culpable Guille. Wow. Dijo como que la primera vez que le habían hecho sentir culpa cuando llegó aquí a España fue porque le dijeron que que había robado, y el señor, antes de mirar si tenía la cartera encima, como ya le acusó, y luego se miró y la tenía encima. Y entonces dijo como, me han puesto esta culpa. Claro, Cuando o sea, yo hay no me he una sentido culpa mal por venir aquí, sí. impuesta. Ujú. O sea, claro, ya. Sí, era también como muy curioso eso de que muchas personas asimilaban la culpa como la que te imponían y otras era como la suya, o sea, de la suya propia que sentían. Claro, es O que sea, había hay, también como una hay diferenciación. dos concepciones, ¿no? Muy diferentes Nosotros de no la culpa. especificábamos sobre Claro, esa culpa. claro, es que preguntas culpa, ¿no? Y a cada uno nos resuena unas cosas. Claro. O sea, según a quien le preguntes, Ya. lo vamos a leer, hacer la lectura que nos venga, ¿no? Claro. Lo que nos resuena a nosotros en la cabeza. Y habrá gente que piense directamente en la culpa que te imponen, que ellos no han sentido y que es responsabilidad Claro. de otro, o gente que la entienda como una responsabilidad propia, ¿no? Es verdad. Claro. Eso. Y a una señora que me dijo, que le hablaba como de la... que ella iba a la iglesia a rezar. Y ella decía, yo de pequeña también iba a veces a la hora del patio a quitarme los pecados a la iglesia. Y me decía, ¿y te servía? Y yo, pues no. Me dice, pues eso. Ay, pero la señora era como muy consciente de eso. Me encanta lo de quitarme los pecados. Sí, Bueno, sí. que es una cosa esa muy católica, ¿no? Sí. Que te pueden quitar. Tú haces lo que sea y luego vas y sí. Ala, limpio. Es que hemos tenido como una época súper demonizando, antes esta palabra he dicho 25.000 veces ya en TikTok, demonizando la culpa un poco por el hecho de, yo decía, la culpa para los cristianos. Me lo quitaba yo. Ya. Pero la psicóloga mediadora el otro día nos dijo que, claro, la culpa sirve para algo. Era lo que estábamos hablando. ¿Qué sirve para qué sirve la culpa? Claro, es que, a ver, es que hay muchas concepciones. O sea, la culpa, eso se puede entender como una emoción, que es un mecanismo que tenemos, ¿no? Pues para saber que, o sea, te sientes incómodo, ¿no? Primero, y luego te puedes sentir culpable porque hay un conflicto con tu sistema de valores que se ha ido conformando, pues eso, ¿no? En una sociedad tal, pero que a veces se crean conflictos, entonces te sientes en falta con eso y te ponen la pista de que algo está mal y te puede servir para hacer como un examen de conciencia, y es como un mecanismo completamente natural, ¿no? Una emoción que tenemos, pero claro que se puede patologizar, que se puede convertir en un problema, ¿no? Y ahí estaríamos hablando ya de otras cuestiones. Y luego no es lo mismo la culpa como emoción, que habría, claro, que se va gestando, que como todo eso, cada uno de nosotros la vamos a sentir de una forma distinta, y como todas las emociones y todos los conceptos que ponemos cuando ponemos nombre, pues no han existido desde siempre. O sea, no se puede decir que haya así como una culpa sobre la que luego se van operando, ¿no? Distintas... Claro, no existe una culpa universal, ¿no? Se va gestando, por ejemplo, la culpa pues irá muy ligada a la idea de libertad, de conciencia, de responsabilidad, porque si no, ¿de qué vas a sentir culpa? ¿No? Ya. Si tú no, o sea, que sientes culpa cuando sientes que has hecho algo que podrías haber hecho de otra forma. Porque en todas las culturas Por existirá ejemplo. la culpa. ¿En todas las culturas existe la culpa? A ver, yo no lo sé. O sea, los antropólogos dicen que algo parecido a la culpa sí, que se llamará de distintas formas. Claro. Lo que pasa es que se ha ido articulando de distintas maneras, ¿no? Hay sociedades, por ejemplo, en sociedades muy tribales, ¿no? Aunque es una cuestión muy discutida, se habla de que hay culturas de la vergüenza en la que de alguna manera te sientes en falta ante el grupo, has roto, ¿no? O sea, sientes vergüenza porque estás rompiendo un código moral que es el que cohesiona al grupo.
Y claro, el grupo te va a devolver eso, te vas a ver excluido, te vas a ver tal, y entonces sientes vergüenza, ¿no? No culpa. Claro, cuando eso se interioriza y surge como la conciencia individual, que no ha existido siempre, o sea, que es que esto es una cosa relativamente reciente, ¿no? Dicen pues los que estudian estas cosas, ¿no? Cuando el sujeto se convierte en agente de su acción, porque antes la responsabilidad siempre era pues de otras cosas, ¿no? Me ha venido una locura, me ha dado... ¿no? Los filósofos que nos remitimos siempre a Grecia, pues se puede ver muy bien, ¿no? Como en Homero, al principio en la Grecia arcaica, no existe esa idea de culpa, porque no existe tampoco la idea de un sujeto agente que Individual, es ¿no? dueño de sus propias acciones individual. El sujeto o el individuo está siempre en función del grupo, pero poco a poco, claro, eso va cambiando por cambios sociales. O sea, claro, siempre estamos hablando de conceptos que van cambiando según las prácticas sociales que los configuran. Claro. Y siempre estamos insertos ahí, ¿no? Y poco a poco se va como moralizando esa noción de culpa y convirtiéndose en algo interno, y entonces sientes culpa, es como una vergüenza ante ti mismo, ¿no? No ante los demás. No sé si... esa idea, ¿no? Entonces, claro, en las sociedades o las culturas de la vergüenza, claro, respondes ante el grupo, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si nadie te ve? ¿No? O sea... Ya, si ¿no? no tuvieras que encajar Claro, si en no algún tuvieras sitio. que rendir cuentas ante los otros, ¿harías o no harías eso que te da vergüenza porque te han visto los demás, ¿no? O sea, entonces de repente, claro, la culpa funciona como un mecanismo, eso, ¿no? Cuando uno está solo, nadie te ve, pero que de repente algo te salta, te sientes culpable, ¿no? Y te sientes culpable normalmente, aunque estás haciendo ese examen de conciencia, por una falta que has cometido ante otro o ante otros, ¿no? O puede ser simplemente por ni siquiera haber cometido. O sea, a veces nos sentimos culpables solo por pensar algo. O sea, no hace falta transgredir el código moral a la norma, ¿no? De repente piensas en transgredirlo y te sientes mal, como uy, ¿no? Sí. Porque tenemos ahí muchas cosas muy interiorizadas. Entonces, claro, los psicólogos hablan mucho eso de la culpa como emoción que vertebra al sujeto y que sirve como algo, ¿no? O sea, claro, hablabais de esa culpa, esa idea negativa de la culpa que existe, ¿no? Y tenemos como una cosa, esa culpa teológica o el pecado original, que parece que eres responsable de cosas que tú, o sea, dices, ¿por qué? ¿No? Pero, por ejemplo, esa noción también, en este caso cristiana, ¿no? Católica, de pecado original, con otros nombres aparece casi en todas las culturas, ¿no? Como hay una falta que se ha cometido, pero está muy relacionada con la cultura esa de la vergüenza, ¿no? Eso me ha enseñado la Universidad de Google, que googleé la culpa y la filosofía, y me metí al primer enlace. Entonces, todo mi estudio sobre la culpa y filosofía... Eso lo hago mucho yo, para preparar las clases. Está de ahí. Luego también tengo Universidad de TikTok y Universidad de Instagram. Claro. Entonces, la de Google, claro, me decía, y me daba como el punto de vista de, para las religiones orientales, la culpa nace del karma, ¿no? Sí, claro, y la En restitución, plan de toda esta tus idea antepasados que han hecho tal cosa, entonces tú arrastras con esa culpa, bueno, con ese karma y tienes que resolverlo en tu vida de ahora. Y en la occidental, ¿no? Es el pecado original, Adán y Eva, cuando Eva se comió una manzana, y por eso yo ahora paro con dolor, me baja la regla todos los meses. Claro, ¿no? esas cosas. Por esas cosas. Bueno, además las mujeres, Entonces, la claro, cosa es lleváis como, mucho más echar en la culpa nuestra fuera. sociedad. Sí, ¿no? es como echar la culpa a otro, ¿no? Sí, Siempre. claro, pero ahí está esa culpa, digamos, social, que claro, sí, echar la culpa fuera, ¿no? Como otros cometieron la culpa, pero yo soy deudor de esa falta, ¿no? El momento es que, claro, quizá ahora estamos en una sociedad en la que se rompe esa cadena, ¿no? Yo no, ¿por qué me voy a sentir responsable de lo que hicieron, ¿no? O sea, eso se ha generado, claro, muchas veces se habla, la culpa se hereda. Claro, los psicoanalistas lo plantearán en un sentido, pero muchas veces eso, ¿no? Como una deuda de, oye, pues tus bisabuelos cometieron esta falta y todavía sigues teniendo como que restituirla. Has colonizado América. Claro, ¿y por qué yo soy responsable de esto, no? Pero claro, yo como individuo, ¿no? Pero igual el país en el que he nacido sí que tiene que responsabilizarse de acciones pasadas porque se considera heredero de eso. O sea, quiero decir, yo no me siento emparentado con los reyes católicos, pero igual que los que gobiernan sí.
¿no? Entonces, Claro. Siento un límite entre como la conciencia y la culpa, ¿no? Como la culpa sería una sobrecarga de conciencia, como, bueno, o una carga, como una esa cosa carga, de que lo arrastras, ¿no? Que te pesa. Como visualizo más la culpa desde un peso, que igual la conciencia es más como desde el observarlo y decir, bueno, está ahí. claro, pero aparece relacionado, y lo que decía Cristina del karma, por ejemplo, depende cómo se enfoque, ¿no? En filosofías orientales como el budismo, que busca mucho más la disolución del yo, claro, puede haber eso, pero luego tienen que buscar la manera como de desprenderse de eso, ¿no? Y por ejemplo, hablábamos antes, hay un momento en el que empieza a surgir eso, ¿no? La noción de individuo, con su conciencia, con sus ideas, que pueden entrar en conflicto con las del grupo, y decir, o sea, yo no acepto los valores que me han tocado o que me han correspondido, entonces, claro, tengo que tomar opciones, es el mundo moral, ¿no? Que todos cuando crecemos vamos insertándonos ahí y de repente tengo que empezar a tomar opciones éticas. Oye, yo no comparto esto. Y voy a asumir las consecuencias igual, pero porque te empiezas a sentir mal, oye, yo no estoy de acuerdo con estos valores, no sé qué. Claro, por ejemplo, siempre cuando, en ese momento que se ve, ¿no? Cuando estudias en Grecia, tal, que empiezan a surgir esa idea de individualidad, empiezan a surgir lo que Foucault estudió mucho, que son las prácticas de sí, ¿no? Como que luego será la tradición de lo que se llaman ejercicios espirituales, que las religiones monoteístas vienen de Oriente, vienen de tal, pero es eso, pues como de qué manera puedo trabajar sobre mí mismo, ¿no? Entonces ya pues encontramos por influencias órficas en los pitagóricos, no sé qué, pues lo llamaban así, ejercicios de examen de conciencia. Tú cuando te vas a dormir, pues repasas el día y dices, ¿qué me ha hecho sentir mal? Y por la mañana lo vuelves a pensar, porque a veces por la noche, ¿no? Hay cosas que dices, y cuando te despiertas por la mañana es como si era pequeño eso, ¿no? O sea, la noche es muy traicionera. Entonces decían por la noche y por la mañana, con el objeto de liberarte de eso. Hay muchas maneras de liberarte de eso, porque ellos claro, que creían en la purificación del alma, decía, si el alma de alguna manera, dice, ya decían, ¿no? Siente culpa ante ti mismo más que ante los demás. Entonces ahí ya vemos que se está cambiando esa cultura de la vergüenza a la cultura de la culpa, pero con la idea de liberarte de esa culpa. ¿Hay algo que te pone en la pista cuando haces examen de conciencia que no estás a gusto? Bueno, pues tendrás que ver qué tienes que hacer para liberarte de eso. Igual decir, oye, pues yo no voy a volver a tener esta actitud con esta persona porque tal. O igual tengo que cambiar mi sistema de valores, porque si estoy sufriendo un conflicto que me está haciendo sentir culpable, igual lo que está mal son mis valores y los tengo que cambiar. Pero entonces, claro, ahí entraban esas prácticas de sí, de qué manera puedo trabajar con mi conciencia, con mi forma de ser, con mi sistema de valores, etcétera, etcétera, para, ellos hablaban de purificar el alma, ¿no? De liberarme de eso, liberarse de esa carga. Claro. Claro, luego, pues hemos visto esos ejercicios espirituales, esas prácticas de sí, cómo fácilmente se pueden convertir en objeto de, ya no de un trabajo individual con uno mismo, y empezamos a ver pues esas religiones organizadas o que pueden empezar a traficar con la culpa, que no es lo mismo. Luego también, ¿no? O sea, como la culpa es algo tan... O sea, como las diferentes clases sociales sienten una culpa diferente. Porque también siento como esta cosa de la clase obrera, ¿no? Que, o yo qué sé, muchas veces políticamente como como está este mensaje de hacernos conscientes, ¿no? Ahora del cambio climático, con el COVID también, y era como, pero, o sea, me estás haciendo a mí responsable y me estás generando a mí una culpa que tú como gobernante no tienes, y siento como, no sé, ¿las Kardashian tendrán culpa? O Elon Musk. Es que yo creo que no. No, claro. O John Bezos. Claro. Lo que me dijo también la Universidad de Google, que entendí yo y que dijimos, las Kardashian entonces no tienen culpa, es que, claro, la culpa en plan servía para, o que la culpa era como una prueba de que somos imperfectos. Entonces, claro, las Kardashian actualmente son perfectas, son Claro, los que mejor entonces encajan en la ellas que sociedad, van a entonces sentir, claro. ellas, Nada. no creo, ¿no? No, me imagino que no. ¿Y los animales sienten culpa? Pues eso no lo sé, tenemos habrá ni que idea, preguntarles a ellos, y Eso como sí que no son sabemos perfectos. comunicarnos Ya. con ellos Pero muy bien. perfección... No, a ver, al final, como es una cosa muy social, pues vete a saber. Igual algún día nos dicen, pues los animales también sienten algo parecido, ¿no? O sea, si hablamos de una emoción, claro, los neurocientíficos y esas cosas, claro, la culpa, dicen, bueno, se activa una región cerebral, ¿no? Unas regiones cerebrales
que son los mismos mecanismos que con la vergüenza, que con los remordimientos, que con tal. Y claro, los narcisistas no. Y los psicópatas tampoco se les activan. Bueno, ahí. Trabajando con la vergüenza, que empezamos, es otro capítulo que vamos a hacer para Tok Tok, trabajando ayer, ¿no? En plan, como el texto que nos ponía de la vergüenza, yo estaba pensando, incluso trabajando la culpa, dices, es que la culpa y la vergüenza, y lo tengo todo el rato en la cabeza, la culpa y la vergüenza, no sé si a ti te ha pasado porque no le hemos ni comentado por no cómo fusionar temas, y nos estaba pasando como, es que en realidad se activan, o lo que nosotros entendimos, como nos lo explicó la mediadora, y cómo el texto que nos ha dado otras psicólogas sobre la vergüenza. Entonces era como, Claro. si aquí me pone que sirve para lo mismo. Claro, ¿no? pero es como vergüenza ante uno mismo, la culpa sea como una vergüenza ante uno mismo, ¿no? A ver, luego estaría la culpa, también, claro, esta culpa de emoción psicológica, como la queramos configurar, luego esa culpa ética moral que está mucho en relación, pero luego, claro, esto se nos sale al sistema punitivo, ¿no? La culpa en el sistema jurídico, que es otra cosa. A ti te declaran culpable, te sientas o no. O sea, si te consideran responsable, si no hay ninguna eximente de la responsabilidad, culpable, ¿no? De algo. Pero ¿qué pasa con alguien al que en ese terreno comete tal, se prueba que lo ha hecho, no sé qué, le determinan culpable, pero no se siente culpable, por ejemplo? Claro, pero es responsable. Es responsable y tienes que pagar, ¿no? Ante la sociedad, ante eso. Pero Igual bueno, no él es cumplirá su culpable, pena, pero no ponen... restituirá, por ejemplo, ¿no? Porque no sentirá que lo tiene que hacer, porque no ha cometido ninguna falta si no te sientes culpable. Si te sientes culpable internamente, igual te puedes poner en la pista de eso. Y lo que comentabas antes de la clase, es que hace poco he leído un ensayito que había cosas que me han gustado mucho, que se llama Hipocondria moral, y que habla de, claro, es como una culpa patológica, que ahí mezclan, claro, los neurocientíficos dicen que los narcisistas y tal, el área cerebral de la culpa no se les activa mucho, pero pueden sentir esta culpa social, ¿no? Aunque no se les active eso, y de repente, como son tan narcisistas, sentirse que son responsables de todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Eso, por ejemplo, eso, ¿no? Ay, pues, o sea, soy responsable del cambio climático, de la desigualdad social, de no sé qué, y te conviertes en un hipocondríaco moral, que es como una rueda de hámster ahí, que ni estás restituyendo nada, ni estás haciendo nada, porque en realidad, claro, no sientes una culpa ante ti mismo, sino que eres, claro, tienes un ego tan grande que no solo crees que eres culpable de todo lo que ocurre, sino que lo puedes arreglar. Claro, claro. ¿No? Y entonces, pues yo qué sé, te puedes meter en un comando terrorista que crees que va a arreglar las cosas, o te puedes, una ONG que yo qué sé, lo que sea, cada uno, ¿no? O sea, o de misiones, no sé. Claro. A salvar el mundo. Y el ensayo ese, lo de hipocondria moral, que bueno, que es un concepto que de Eric Fromm, que acuñó hace tiempo, me ha gustado. Claro, decía, lo que hay que eliminar es la hipocondria moral y no esa culpa que nos puede poner en la pista de que hay algún desajuste, ¿no? Y ahora con redes también como hay esta cosa de la cancelación de las personas, que es como... Ya se declaran culpables, ¿no? Y es como que se pone... Siéntete culpable. Yo la culpa, por ejemplo, igual que Ana dice que es una mochila para ella, para mí la culpa son latigazos. O sea, yo siento la culpa como un castigo. Una fustigación. Sí. ¿Y cómo la resuelves? O sea, ¿cómo eliminas ese castigo? Vaya pregunta. Yo, claro. Es que he tenido eso, como he estado tirando la herramienta de la culpa para los cristianos. Entonces, claro, a mí esa culpa se me quita porque digo, ¿qué hago yo aquí dándome latigazos? A ver, es que luego es verdad que hay mucha tradición de demonizar la culpa porque, claro, ha sido un peso por el tema de la religión y esa culpa teológica, ¿no? O ver, claro, una imagen muy bastante me recordaba Estefanía, decía, pues ver a un niño pequeño que está, ¿no? en religión, lo que sé, que empieza a darse en el pecho golpes y a decir por mi culpa, por mi grandísima culpa, y dice, pero qué, claro, ¿qué haces, no? Y hay toda una tradición filosófica también, o sea, desde lo que hablábamos de Grecia, que atraviesa toda la filosofía, de decir que la culpa es una emoción negativa de la que habría que deshacerse, ¿no? Por ejemplo, eso, pues, gran parte de la tradición materialista, además, llega hasta Spinoza, que es un filósofo de los afectos, y entonces dice que hay afectos positivos, afectos negativos. Uno de ellos sería la culpa, que no aporta
gran cosa y que viene, ¿no?, muy marcada por estas cosas y que habría que desechar porque de alguna manera nos resta vitalidad, nos resta potencialidad y en vez de, claro, un psicólogo, probablemente una psicóloga hoy en día te diría, no, la culpa te puede poner en movimiento para hacer algo, hacer ¿no? cosas. Pero en muchas cosas ha sido algo paralizante. A mí me paraliza. Claro, entonces ahí hay un problema. Y, por ejemplo, Spinoza dice, no, eso es una pasión, esto negativa. Nietzsche dirá lo mismo, pues viene también toda esta genealogía que establece él del cristianismo y la considerará como algo negativo. Pero, claro, siempre vamos a habitar en un mundo moral y siempre va a estar ese conflicto de valores. Entonces lo llamas culpa o lo llamas de otra manera, ¿no? Nietzsche, por ejemplo, dice, no, la culpa no, porque somos todos voluntad de poder, lo único que hay en el mundo es voluntad de poder y nada más, y como esto es un desastre, de repente te di cuenta lo del eterno retorno y dice, no, lo que tienes que conducirte, en vez de como con ideales trascendentes para saberte andar, ¿no?, en el mundo de las cosas, dice, pues piensa que cada acción tuya se va a repetir eternamente y que vas a tener que vivir con eso, ¿no? O sea, el eterno retorno. O sea, que tu vida, tal y como ha sido hasta ahora, se va a repetir siempre, y de la misma forma, igual. Y vive con eso. Y dices, hostia, pues este peso igual es más grande que el de la culpa. Claro, él decía, no, este peso se tiene que transformar en algo ligero y saber bailar con ello, ¿no? Decía, y que cuando termine tu vida te digas, pues esta ha sido mi vida, pues venga, otra vez desde el principio. Venga, vamos con ella, ¿no? Y dices, claro, o sea, bueno, a mí me parece muy interesante. Y es verdad que es una manera de buscar la inmanencia y no recurrir a valores trascendentes, pues toda esta cosa de Nietzsche, ¿no?, de deshacer toda esa moral paralizante que había y que tenemos que crear continuamente valores nuevos, que es que igual no nos valen los que había antes de ayer, igual estamos fustigándonos por valores de antes de ayer que a mí no me sirven, o en este contexto social en el que estamos no funcionan. Hay muchísimos, claro. También cuando hicimos la entrevista se daba mucho esta cosa de que, bueno, se dio en una situación en la que una mujer decía que las mujeres se sentían mucho más culpables, que por ejemplo ellas habían sentido una mala madre durante toda su vida y mala abuela, y pero que su marido nunca sentía eso, y justo apareció su hermano y le dijimos como, ¿tú sientes culpa? Y el otro, yo no. Y ella, ¿ves? y fue justo como lo vimos claramente, ¿no? Pero luego es verdad que fuimos como sacándole a él, como, pero nunca te has sentido un mal padre. Y luego él decía como, sí, bueno, entonces no sé si es que no se sienten o que no lo aceptan o no, o que no se quieren responsabilizar. Sí. O que no han hecho ese examen de conciencia del que hablamos, ¿no? Tomar esa distancia que a veces se necesita para decir, ¿y cuál ha sido tu papel en este asunto, ¿no? O sea, claro. No sé. Es verdad que ahí hay otro tema. Claro, o sea, la culpa y el género, porque pues en la sociedad que vivimos... Y en los jóvenes la culpa. Los jóvenes. Y la culpa que le llega a nosotras y más jóvenes desde edades más arriba, que es como no saben nada y tienen la culpa encima. Hombre, claro. Pero, también está lo contrario, ¿no? Como tú tienes la culpa de haberme educado y de haberme dicho quién soy. Mira lo que me has hecho. Sí, o cómo me habéis dejado el mundo. Claro, eso es lo que hablábamos antes de o sea, echar este balones mundo fuera sí. por ambos lados, ¿no? O sea, sí. Mi culpa es la tuya. por tu culpa, por tu gran culpa. Repartirse culpas, claro, repartirse culpas. ¿Tú te sientes culpable en tu día a día? Yo me siento culpable en mi día a día. A veces creo que de una manera, pues, sí, pues, se puede hablar de culpa sana y a veces no, claro. O sea, sí. Aún sabiendo todo esto que sabes de la culpa, ¿te sientes culpable? No sé nada de la culpa. Bueno, yo que sé, me han dicho palabras que no he escuchado en mi vida. Culpa a nivel usuario. O sea, culpa a nivel usuario, me gusta mucho eso. Pero muchas veces me siento culpable de cosas que, bueno, luego pones en contexto. La culpa es una emoción que está rodeada de muchas otras. Entonces yo creo que esto, pues como en todo en la vida, debe haber una proporción feliz de cosas, ¿no? No se puede poner ahí como a ganar un protagonismo excesivo, ¿no? Entonces igual te sientes culpable de algo, pues algo está atravesado de un montón de cosas, hay muchísimas más emociones ahí mezcladas y cada una tiene su papel, ¿no? Y muchas veces yo me siento culpable, pero luego dices, bueno, ya está, o sea... Sí, yo he aprendido como a deshinchar la culpa, o sea, porque de más pequeña sí que
como sí, sentía que me podía en muchas situaciones y hasta que me costó, o sea, hasta que fui consciente de que le estaba dando una importancia mayor de lo que tenía, como... Sobredimensionada. Sí, como de repente dije, me estoy contando como una realidad a mí misma, que yo estoy decidiendo hacerme esta realidad y esta importancia a la culpa y a mi propia responsabilidad, lo cual creo que también es como bastante egocéntrico. O sea, como... Y también cuando estoy como depresiva, o sea, como es esta cosa de porque... El arrepentimiento, el arrepentimiento que viene de la culpa Sí. y de sentirse víctima, aún encima de estar arrepintiéndote, Sí, es como sí. tan difícil. Es que bueno, hay me ha hecho estados, es difícil. que, claro, yo por ejemplo, que no sé, no tengo ni idea, ¿no? de eso, de prácticas de otro tipo más orientales, pero me interesan, o sea, algún día me pondré, no sé si en plan teórico o en plan práctica, pero claro, yo veo que nosotros tendemos mucho a eso, ¿no? A centrarlo sobre nosotros, claro, la culpa se centra sobre nosotros y ahí el yo, el ego, ganan un protagonismo enorme que se puede sobredimensionar, que es lo que hablábamos antes. Y bueno, ¿qué podías haber hecho y qué puedes hacer? Que tampoco somos tan así, ¿no? O como me decías tú, ¿sientes culpa? Pues siento culpa y desde que soy padre mucho más, o sea, todos los días. Pero a veces dices, bueno, yo qué sé, o sea... Porque sientes como una responsabilidad, claro. ¿no? Como ya no eres tú y Sí. tú, sino como con tu claro, vida, que es eso como, es. bueno, a ver, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero siendo padre ya es como que lo ves en una Lo mini ves en personita, otro. ¿no? Y sobre todo me siento muchas veces culpable cuando cargo a esa mini persona con cosas que no le corresponden. O sea, que son movidas mías, Ya. que puedo estar pues cansado, estresado o harto, y entonces que él no tiene la culpa, ¿no? Porque ¿qué va a hacer? Pues estar ahí y demandar, y entonces se lo devuelvo, ¿no? Y ahí entonces sí que me siento culpable porque no he sido capaz de poner ese filtro de decir, bueno, ¿no? Yo soy el adulto, pero que antes hablábamos que los adultos a veces jugamos a ser adultos, ¿no? Más que... pero bueno, es que es así, o sea, es así y no sé. Entonces, lo que hablábamos del yo, claro, pues el budismo que habla, ¿no? Pues busca la disolución del ego, no sé si eso se puede conseguir y en qué te conviertes y se disuelve el yo, pero me parece interesante. ¿Y qué pasa ahí, ¿no? Por ejemplo, con todas estas cosas, ¿no? Prácticas que buscan como olvidarse de uno mismo, pero a la vez vivir y disfrutar de la vida, y además de una forma responsable con los demás y con todo, no sé, claro, yo no conozco, pero me parece interesante, ¿no? Pero nosotros estamos en esta sociedad que sentimos esa culpa negativa muchas veces con todo ese peso, lo que decías tú de la clase social, que en este ensayito que dice André Hipocondria Moral dice que esto es muy propio más que de clase obrera, de clases medias, que es muy burgués esto de la culpa, de sentirse culpable por cosas que no te corresponden, ¿no? O sea, Ya, lo de las clases, ¿no? la culpa, con todo esto que estamos hablando, no deja de ser también un mecanismo social, ¿no? Somos seres sociales y entonces funcionan estas cosas. Pero cuando hablamos de la región que se activa cuando la culpa no sé qué, pero a mí últimamente hay una cosa que me interesa mucho desde las neurociencias, que los neurocientíficos niegan que exista algo así como la libertad, ¿no? O el libre albedrío. A día de hoy, bueno, más que negarlo, dicen, no hemos encontrado ninguna pista de que exista nada parecido al libre albedrío, pero todo nuestro edificio social y nuestra personalidad descansa sobre la idea de que tenemos voluntad y somos libres. Y de repente ahora está un montón de gente que está estudiando estas cosas y te dicen no hay nada parecido a eso. Las regiones cerebrales que se activan con la conciencia se activan después. Tu cerebro toma la decisión, o sea, tu cerebro activa unos mecanismos, haces una cosa y después se activa el mecanismo que te dice lo has hecho porque querías, ¿no? Entonces es como, claro, dicen, no, el libre albedrío es una ilusión que tiene una función social. Somos seres sociales y tiene una función social, porque sin libertad no hay responsabilidad, ni hay culpa, ni hay nada. Pero entonces, claro, si no somos libres, no, es muy curioso, o sea, es muy raro. ¿Qué pasaría con todo el sistema, por ejemplo, que hablábamos de penal, ¿no? En derecho estas cosas ahora preocupan mucho, porque si no somos libres nadie es responsable realmente de sus actos y está no. Y claro, luego te das cuenta que estas posiciones deterministas, que han existido siempre, y Spinoza era determinista, Nietzsche también, los estoicos también, era como
tú no podías haber actuado de otra forma que lo hiciste en el pasado, o sea, porque todo te llevaba a hacer eso que hiciste, pero de alguna manera, mediante ejercicios y prácticas, sí que puedes modificar como tus conexiones neuronales de manera que en un futuro, ante la misma situación o una parecida, reacciones de otra forma, ¿no? Entonces, ese trabajo como a largo plazo, a medio largo plazo, ¿no? O sea, entonces, claro, no tendría Como mucho fallo de error, sentido ¿no? sentirse mal por algo que has hecho, sino sería más analizarlo, sino porque, claro, se produce ese conflicto, oye, no me gusta esto que he hecho, me siento culpable, ¿cómo puedo hacer para, no? Pues a mí me han dicho que si hay un incendio o un esto, pues que mis alumnos se tienen que ir antes que yo, ¿no? O sea, me tengo que sacrificar por ellos, pero a mí no me han entrenado para eso, entonces igual en un momento dado suena la alarma y salgo corriendo. A lo mejor hay un chaval en tu clase que esté más entrenado. Claro, que tú, 100%, claro, chavala. y yo me voy corriendo y los dejo ahí, ¿no? Y luego me siento, pues, o sea, me he ido como un cobarde, ¿no? Pero claro, y luego diría, que yo no estoy entrenado para eso. No nos imaginamos a los bomberos haciendo eso, porque claro, se han entrenado, ¿no? Claro. Pero a mí me han dicho que lo tengo que hacer. Pero probablemente me salga la cosa esta de yo primero, ¿no? Ya, a mí- Y a puedo ver, salir algo pisando. que me ha ayudado un montón para trabajar mi culpa también, como durante mucho tiempo me estuve hablando a mí misma como si fuera una niña pequeña. Anda. Entonces era como, venga, Ale, bonita, o sea, como que intenté como cambiar ese discurso hacia Vale. mí misma desde ser una niña y de repente como eso me ayudaba a quitarme ese Sí, como sí. machaque, ¿no? O esa exigencia hacia mí misma. Y de repente, o sea, como el propio hablarme a mí misma, como a una niña pequeña, me hacía reírme de mí porque me sentía como a veces ridícula, porque lo forzaba tanto que era como, ¿qué coño estoy haciendo? A mí me pasó ahí. Pero y abrazarte. o sea, como esa propia también reírme de mí era como, ay, o sea, como estoy cambiando esta manera de vivir esto, Sí, ¿no? sí, sí. Claro, ves, pero eso es, ¿no? Es una forma que te buscaste para ganar esa distancia y al final lo que hablamos de hacer esas prácticas sobre uno mismo para modificar algo que es una estrategia muy buena. Autoparenting. ¿Tienes estrategias para la culpa? Ay, no lo sé. Ahí me pillas. Yo Supongo creo Lo que... de hablarme con una niña pequeña también lo hago. O sea, Pues hablarle a mi yo pequeña, en plan, a ver, chica, estás Lo bien, probaré, nada, a ver, porque a veces, claro, cuando la culpa se sobredimensiona como todo, ¿no? Como cuando, o sea, a veces, pues pensar está bien, pero igual pensamos demasiado. A veces, ¿no? Yo me Entonces llego a ver dices, unos agujeros negros. claro, entonces, pues probaré esa estrategia para Joguillos. anular. Un placer Qué hablar guay. contigo. Muchas gracias. Que nos hayas hecho filosofar contigo así, de esta manera. Gracias a vosotras. Gracias por ponerte delante de una cámara. ¿Has estado a gusto, no? Está a gusto, pero por vosotras, por las cámaras no. Tengo un foco que me ciega ahí. Y unas cámaras que me están escudriñando y creo que están descubriendo culpas que yo no conocía de mí mismo. Pues ya Que nada, muchas gracias. Qué bien. Qué bien. Pues a ver, ¿cuándo sale esto?